Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar la clase número 7, que se refiere a lo que es la autoridad espiritual de este módulo 3. Vamos a comenzar orando. Vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para poder comprender, entender y poder aplicar todo lo que vamos a compartir. Señor, te damos gracias por tu hermosa presencia, te damos gracias porque vos estás en medio nuestra y porque vos nos permitís hoy comenzar una nueva clase para aprender más de todo lo que vos nos querés enseñar. Te pido que tu hermosa presencia, Señor, nos dé sabiduría de lo alto para entender, para discernir y, como dijimos, para poder aplicar todo esto que es tan lindo, este tiempo hermoso dedicado a conocer más sobre vos, sobre tu palabra y sobre todo lo que enseña tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén. La clase de hoy se refiere a la autoridad espiritual, sería la clase número 7. Recuerden que en su carpeta figura como 8 porque no hemos tenido el examen. Y cuando comenzamos a hablar acerca de autoridad espiritual, tenemos que referirnos primero al hombre que tiene naturaleza rebelde. De por sí el hombre es un ser rebelde. Y tenemos que reconocer las autoridades donde nos tenemos que mover. En las manos del Espíritu Santo, Él nos puede ayudar a poder sujetarnos a toda autoridad. En el punto 1 dice, los hombres deben obedecer a la autoridad delegada, y para eso tenemos que determinar qué significa la palabra delegado. Delegado significa otorgado, dado a otro, cedido, autorizado, algo permitido. Y esta autoridad es representativa, no es propia, sino dada por una autoridad superior. Por ejemplo, un agente de policía tiene autoridad para, por ejemplo, guardar el tránsito en la calle, para que la gente no cometa errores al cruzar un semáforo en rojo, nos hace multas. Bueno, esa autoridad hay que respetar. Nosotros tenemos que respetar a todas las autoridades. La autoridad espiritual es un regalo dado por Dios. Y vamos a ver las diferentes áreas en las que debemos respetar esa autoridad delegada. Primero en el mundo, ¿sí? En Romanos 13:1 nos dice que toda autoridad proviene de Dios. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, del versículo 13 al 14, instituciones humanas, o sea, tenemos que respetar toda autoridad dada por las instituciones humanas. Por eso yo les pido siempre que tengan la Biblia a mano para poder ir leyendo e ir compartiendo. Amén. En Éxodo 22:28, aunque los gobernantes de las naciones no crean en Dios, nosotros no debemos maldecirnos, sino que debemos bendecirlo y aún orar por ellos. Amén. Aunque no estemos de acuerdo con su forma de gobernar, las autoridades son puestas por Dios y tenemos que bendecirlas. Y si estamos de acuerdo, aún creo que vamos a bendecirlos más, ¿no es cierto? No tendría que ser así, pero lo que le dice la palabra es que siempre nosotros tenemos que bendecir a toda autoridad puesta por Dios. El presidente o quien nos gobierne es permitido por Dios para que gobierne este país y en todos los países del mundo, ¿no es cierto? En Romanos 13:7, los símbolos de la sujeción a las autoridades terrenales no son 4, a saber, los tributos, los impuestos, el respeto y la honra. Y en segunda de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 10, el hablar mal de las autoridades es una actitud carnal. Así que tengamos en cuenta todo eso. Con respecto a la familia, referido a la autoridad delegada, podemos encontrar en Efesios 5, del versículo 22 al 24, donde ahí nos dice que las casadas estemos sujetas a nuestros esposos, o sea, las casadas sujetas al marido. En Efesios capítulo 6, del versículo 1 al 3, los hijos a los padres. En Colosenses, del capítulo 3, del 22 al 25, los empleados a sus jefes. Aunque a veces tampoco estemos de acuerdo con las cosas que nos hacen hacer nuestros jefes, siempre cosas que sean de honra, cosas que no cometamos pecado, ¿no es cierto? Eso debemos aceptar. Pero tenemos que sujetarnos a la autoridad dada por un jefe, aunque sea un jefe que no conozca al Señor. Nosotros tenemos que sujetarnos y ser de ejemplo a los demás compañeros de trabajo y así somos de influencia. Amén. Trabajando con excelencia y dando lo mejor nuestro como si fuera para el Señor. Amén. Y en otros pasajes para citar lo podemos encontrar en Efesios 6, del versículo 5 al 7, en 1 de Timoteo, el capítulo 6 al 1, y también en Tito, en el capítulo 2, del versículo 9 al 10. En la iglesia
¿Qué debemos respetar? ¿Qué autoridades delegadas debemos respetar? Lo podemos encontrar en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, desde el versículo 12 al 13, Primera de Timoteo, en el capítulo 5, del versículo 17, y es el respetar el liderazgo, el respetar a los pastores, a los predicadores, a los maestros. Ellos tienen autoridad sobre nosotros, tienen autoridad delegada por Dios. Amén. En Primera de Corintios 16, del versículo 15 al versículo 16, a todos los obreros del Señor. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que respetar a todos, desde el pastor, al maestro, al hermano que limpia el baño, al hermano que levanta la ofrenda, al que nos recibe la puerta, porque son actividades y cosas puestas por Dios. Dios les dio la autoridad para hacerlo. Aunque dice, ¿cómo, hermano, usted está comparando al que predica con que limpia un baño? Bueno, Dios permite que nosotros vayamos y limpiemos un baño. Es un privilegio limpiar el baño, por ejemplo, de la iglesia. Somos obreros y siervos del Señor. Entonces nosotros tenemos que respetar a todo aquel que sirve a Cristo. Amén. Son autoridades dadas por el Señor. También, la carpeta de ustedes dice, ejerciendo la autoridad delegada. Y acá tenemos que tener en cuenta, atentos a las manifestaciones de la rebeldía. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, rebeldía en palabras. Esto lo podemos ver en Mateo 12, en el versículo 34, en Judas, en el capítulo 1, del 8 al 10, en Efesios, en el capítulo 5, el versículo 6, en Segunda de Pedro, en el capítulo 2, del versículo 10 al 12. Maldecir significa decir mal, hablar mal. O sea, tenemos que tener cuidado con las palabras que dice nuestra boca. Dice que lo que sale de nuestra boca es lo que abunda en el corazón. Así que si en nuestro corazón hay bendición, está la presencia del Señor, no tiene que haber maldición que salga, palabras de maldición que salgan de nuestra boca. Amén. En razones, en Romanos 9, versículo 11 al 24, el hombre siempre justifica su rebeldía. Esto claramente pasa siempre. Dice, así como Adán justificó su acción, echando la culpa a quién? A Eva, a la mujer, ¿no? Dice, la mujer que me diste, le dijo a Dios, indirectamente. La culpa era depositada en Dios, porque la mujer se le había dado él. ¿Quién le dio la mujer a Adán? Justamente el Señor. Cuando hay decisiones de las autoridades que no están de acuerdo con nuestros razonamientos, igualmente debemos obedecer. ¿Por qué? ¿Quién le puede discutir a Dios? Seguramente nadie se atrevería, yo creo que ninguno de nosotros nos atreveríamos a discutirle al Señor, si lo tuviéramos en forma visible, si lo tuviéramos cara a cara, ¿no es cierto? Ahora, qué rápido que somos para discutir con las personas, ¿no? A las que Él le dio autoridad. Entonces, tenemos la libertad para expresar nuestras opiniones, pero no para exigir que se apliquen. O sea, podemos opinar, pero bueno, también tenemos que escuchar al otro sus justificaciones de por qué determinan ciertas cosas. Eso hay que tenerlo muy bien en claro. Después, esto debe estar presente siempre en nuestra vida. Otra cosa importante, en los pensamientos, en 2 de Corintios 10, del versículo 4 al 6, el pensamiento se hace fuerte al buscar una justificación, una razón que nos parezca valedera, y luego se traduce en palabras. Aquí se consuma lo que es la murmuración, por eso hay que agarrarla a tiempo en el pensamiento. La solución es morir a nuestro pensamiento y llevarlo cautivo al de Cristo. Es bueno cuando oramos decir, Señor, alineo mi mente y alineo mi corazón a tu mente y a tu corazón, para que nuestros pensamientos no se aniden, sino que Él nos libere de todo mal pensamiento y los pensamientos estén alineados a los pensamientos del Señor. Amén. Entonces, encerrarlos en los pensamientos de Dios. Y dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, y bien grande, en letras grandes, dice, en esto pensad. ¿En qué tenemos que pensar? En todo lo honesto, en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable. ¿Qué estamos pensando? ¡Apa! Ahí el Señor nos exhorta, nos está exhortando a cada uno de nosotros. Alineemos nuestra mente a la mente del Señor. Amén. Recaudos para tomar. Y ahí tendríamos que leer en Deuteronomio el capítulo 13, del versículo 3 al 10. Y estar atentos a lo siguiente. Versículo 3. No dar oídos o no escuchar mentiras. No dar oído a ningún chusmerío, no dar oído a ninguna murmuración,
no dar oído a nada, no dar concesiones, versículo 8. Matar al enemigo, en sentido literal, o sea, alejar al enemigo, que el enemigo no venga a atacarnos, sino en el nombre de Jesús, amén. Apedrearlo con la palabra, no vamos a tirar una piedra para matar, no, con la palabra. En el versículo 10, nosotros tenemos la autoridad dada por Dios espiritual para poder refutar aquellas cosas que no son de Dios, que vienen a contaminarnos. Tenemos que tomar muchos recaudos, no dar oídos, tenemos que estar atentos, atentos a que el mundo se quiere meter entre la iglesia, entonces nosotros tenemos que ser hijos de Dios y estar atentos y cuidarnos y guardar la familia de la fe. Amén. Los requisitos para ejercer la autoridad, ¿cuáles son? Bueno, debemos saber que toda autoridad viene de Dios. Toda autoridad es dada por Dios y viene de Dios. Y esto lo encontramos en Romanos 13:1. Debemos mantenernos en comunión constante con el Señor Jesús, o siempre en intimidad con Él. Esto lo podemos ver en Juan 5, del 19 al 20, en Josué 1, versículo 8. Debemos creerle ante todo a Dios, que nos provee de seguridad y prosperidad. ¿Quién nos da la seguridad en este tiempo que estamos viviendo? Tiempos inciertos, tiempos donde no sabemos qué va a pasar con esta pandemia, con esta enfermedad. Estamos seguros en Cristo, estamos parados sobre la roca que es Cristo. Tiempos donde estamos pasando dificultades económicas, porque la situación está muy compleja económicamente, pero Él nos sostiene, porque todo le pertenece a Él. Amén. Y si somos fieles a Él, dando nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Él permanece fiel a nosotros y no nos deja faltar nada. Amén. Debemos conocer la autoridad que le ha sido delegada. En 2 Corintios 10, del versículo 3 al 5. Ahora nosotros somos hijos de Dios, no solo criaturas. Antes de conocer al Señor éramos criaturas de Dios. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, comenzamos a ser hijos de Él. Amén. Somos sus amados. Y tenemos armas que nos han sido dadas. La oración, el ayuno, la palabra, tener una vida en santidad, la comunión con Él. Amén por eso. Debemos negarnos a nosotros mismos, nosotros menguar y que el Señor crezca en nuestra vida. ¿Sí? No debemos establecer nuestra propia autoridad, sino esperar con respeto la delegación y el respaldo de Dios. Él nos llama a representar su autoridad, no a sustituirlo. Nosotros representamos su autoridad. Nuestra carne tiene que menguar para que el Espíritu del Señor crezca. Amén. Para que el Espíritu Santo se haga fuerte en nuestra vida y tome control y dominio de nuestra vida. Gloria a Dios por eso. Sujetar el cuerpo. Esto lo podemos encontrar en Efesios 1, del versículo 18 al 23. En 1 Corintios capítulo 12, del versículo 12 al 21. Al cuerpo humano le es natural y agradable obedecer a la cabeza. Esto, ¿no? Cuando algún miembro no actúa conforme a las directivas del cerebro es cuando hay perturbaciones físicas, ¿sí? Entonces, cuando las cosas no funcionan como el cerebro manda, hay cosas que en nuestro físico no funcionan. Entonces, todo tiene que estar en equilibrio y alineados al Señor. Nuestra mirada enfocada en el Señor siempre. ¿Cuáles son los enemigos de nuestra autoridad espiritual? En Hechos 8, del 18 al 22, confundir la fuente de autoridad con el método, la fórmula de autoridad, la falta de pureza, la falta de santidad, que no avala nuestra palabra, nuestro testimonio no es creíble, nuestra vida son cartas leídas, la gente nos está observando, los hermanos nos observan, si decimos una cosa con nuestra boca y hacemos otra cosa con nuestros hechos, no es creíble, tenemos que tener una vida de comunión, de santidad, de entrega, de intimidad. La falta de ejercicio, hay una ley fisiológica que dice que todo lo que no se usa se atrofia. Y a veces los complejos, lo que es la timidez y otros conflictos internos hacen que no nos dejen ejercer la autoridad de Dios. A veces como somos, si somos personas introvertidas, nos cuesta ejercer la autoridad de Dios. Por eso tenemos que pedir al Espíritu Santo que Él nos capacite, que nos dé sabiduría para poder ejercer su autoridad. La autoridad que es dada y delegada por Dios. La duda, la falta de confianza en Dios, expresa hechos del entendimiento y de la conciencia, puede ser intelectual, puede ser moral. Nuestra confianza siempre tiene que estar, hermanos y hermanas, depositada en el Señor. Siempre. Nuestra vida sujeta, nuestra mano sujeta a su mano, siempre. Él nos sostiene con su diestra, dice la palabra. La rebelión, hay muchísimos casos más en la Biblia, ¿no? de pérdida de autoridad por la rebeldía, la rebelión del corazón. ¿Cuántos ejemplos hay de corazones rebeldes?
Esto lo podemos encontrar en Génesis, el capítulo 2, del versículo 16 al 17, en Levíticos, capítulo 10, del versículo 1 al 3. Siempre debemos esperar para conseguir la autoridad en Dios y cuidar de no perderla. Dios nos da la autoridad y debemos cuidarla, ¿sí? Siempre debemos esperar en Él. Dice que en 1 Samuel 24 se habla acerca de lo que ocurrió en Engadí. David cortó la orilla del manto de Saúl y se turbó su corazón, porque su conciencia era sumamente sensible. David podía someterse a la autoridad, jamás invalidó la de Saúl, simplemente esperaba en Dios. Y eso es lo que nos sostiene, esperar en Él, para conseguir su autoridad. No trató de ayudar a Dios para que lo hiciera. En cambio, voluntariamente esperaba en Él. Todo aquel que ha de ser autoridad delegada de Dios debe aprender a no tratar de conseguirla por sí mismo o por imitación. Dios nos da la autoridad y en Él tenemos que esperarla. David tenía un corazón agradable a Dios y él supo esperar cuando el Señor le iba a dar la autoridad. Él no la arrebató. Dios en su tiempo le dio la autoridad, ¿sí? La institución que nombra a las autoridades delegadas por Dios es la Iglesia y sus líderes, ¿sí? Dios mismo respetó a los profetas y patriarcas que Él puso a su pueblo. Así que el Señor nos ayude a poder sujetarnos a toda autoridad puesta por el Señor en esta tierra, en este mundo, dentro de la Iglesia, los hermanos, si tenemos autoridad con algunos hermanos o autoridad en este mundo, que sepamos aplicar esa autoridad, pero que nuestra mente, nuestro corazón siempre, como les compartí, estén alineados solamente al corazón de Cristo, que el Espíritu Santo pueda guiar, dominar y controlar nuestra vida, para que la autoridad sea dada con amor, para que seamos de influencia a las demás personas para que puedan conocer al Señor, y no seamos piedra de tropiezo para que no lo conozcan. Para que el Señor nos ayude. Dios a través de esta clase me habló y te habló. Nos vamos a aplicar lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Nosotros tenemos vida con propósito. Él nos llamó a cumplir con una misión, que es ir y hacer discípulos a toda criatura. Por eso debemos sujetarnos a toda autoridad dada. Y si tenemos autoridad, esa autoridad tiene que ser dada con amor. Esperar siempre en Dios. Es que es la roca de nuestra salvación. Es nuestro ayudador. Él mandó al Espíritu Santo para que no estemos solos. El Espíritu Santo está dentro de nuestras vidas. Así, hermanos, que el Señor nos ayude a cada día ser mejores personas, mejores hijos de Dios, a ser parte de esta hermosa familia de la fe que es Nuevo Amanecer, a no dar oído a lo que no es de Dios, sino a causar unidad, unión entre los hermanos y no división. Que todo lo que hagamos sea como para el Señor, dice la palabra. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos vemos la próxima clase.